Corintios capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 18 dice así: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin y aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tome su asiento, hermano, hermana. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana. Según dice que nosotros seremos transformados de gloria en gloria a medida que vamos experimentando el amor, la justicia y el poder de nuestro Dios, hermano, hermana. Dice que el creyente será transformado a su semejanza. Veamos una cosa, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que esperamos ver al final de todo esto? O sea, hablando en lo espiritual, me refiero cuando sea que vayamos o el Señor venga, ¿qué es lo que esperamos ver? ¿Qué es lo que esperamos ver? Según dice la palabra de Dios, que en aquel día vamos a ver a Cristo cara a cara. Pero según la Biblia, la palabra dice que para poder ver al Señor, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos? Primeramente, ser transformados. Acuérdese, Dios es santo. Y para estar delante de la presencia de Dios, ¿cómo tenemos que estar entonces nosotros? Santificados, ser santos. O sea, vamos en una transformación a cada día. Vea las cosas como son, hermano, hermana. Creo yo que si nos ponemos a meditar y analizar bien las cosas, nos sorprenderíamos en sí mismos, en nosotros mismos. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Hay tantas cosas que posiblemente las entendemos a nuestra manera, y no se trata de entenderlas a nuestra manera. Según en Romanos capítulo 10, parece que es ahí donde lo dice, que si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, seríamos salvos, ¿verdad que sí? Aleluya. O sea, así lo pone tan sencillo que posiblemente hasta este día muchos lo hemos creído así, de esa manera. ¿Cuántas veces he encontrado, por ejemplo, usted a alguien por ahí que le dice que es cristiano? Posiblemente alguien le dijo una palabra por ahí, y posiblemente ese alguien lo invitó a que recibiera a Cristo en su corazón, e inmediatamente lo aceptó. Y en ese mismo momento hicieron la oración, y de esa manera ya fue salvo. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, así tan sencillo sería, hermano, hermano. ¿Será así tan sencillo, tan fácil así? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? Vea, dice la palabra de Dios, hermana, que primeramente la palabra tiene que estar aquí, y después de aquí tiene que salir. Pero ¿cuántas veces nosotros invitamos a quien sea que nos encontramos por ahí para que repita las mismas palabras que nosotros estamos diciendo? Y no se trata de que repita las palabras que estamos diciendo nosotros,
sino son las palabras que van a salir de su propio corazón. Y de esa manera la persona es salva. Pero de ese momento en adelante tiene que dar testimonio. Yo me ponía a pensar, hermano, hermana, en alguien que por ahí escuchaba yo. Yo no sabía, pero por ejemplo, ya que mencionaban acerca de Fox, el presidente, expresidente de México, que decía que él era cristiano porque había recibido a Cristo. Pero se supone que cuando usted recibe a Cristo, desde ese momento en adelante tiene que dar testimonio. Y según esta persona nunca dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Por eso vea la diferencia de lo que dice Pablo ahí en los Romanos 10 del versículo 8 en adelante. Dice que la palabra está cerca de nosotros. O sea que la palabra está en nuestra boca para que lo confesemos. Pero si leo más adelante, como en el versículo 10, habla primeramente que la palabra tiene que estar en el corazón para fin de que nosotros podamos testificar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso vea, hermano, hermana, ¿qué es lo que Dios pide primeramente de nosotros? Según quiere que nosotros escuchemos el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. Y que de esa manera nosotros mismos seamos convencidos por el mismo Dios. El mismo Señor Jesús dijo que nadie puede venir a Él si Dios no lo envía primeramente a Él. O sea, como dando a entender, escucha primeramente mi palabra y después testifica acerca de mí. En estos días hemos venido hablando, a veces escuchamos a alguien que dice que es cristiano y ya nos creemos nosotros, hermano, hermano. No es para que dudemos tampoco, pero en sí cada quien tiene que dar testimonio de lo que ha recibido de la palabra de nuestro Dios. Y según lo que acabamos de leer aquí dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Qué entendemos cuando dice franqueza, hermano, hermana? O sea, en cierta manera, reconocemos delante de Dios lo que les estamos diciendo. O sea, Pablo se consideraba una persona justa y recta delante de Dios, como diciendo, todo lo que yo les hablo es por la voluntad de Dios que ha sido depositada en mí. Y el ejemplo que pone Pablo es acerca de los judíos o de los hebreos de entonces, en el tiempo de Moisés. Dice, en aquella ocasión, cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios, Moisés bajó lleno de la gloria de Dios, que el pueblo no lo podía mirar, se cubrían para no mirarlo. ¿Se recuerda qué era lo que Moisés traía en sus manos? Las tablas. Y ellos no lo podían mirar. Dice, pero estos se entenebrecieron en esto. Y hasta el día de hoy, dice, siguen cuando leen, dice, aún se cubren aún todavía. O sea, manifestando que se encuentran todavía en el antiguo pacto aún todavía. Dice, pero nosotros que estamos ya en el nuevo pacto, cuando Jesucristo vino, ya se quitó el velo. Y de esa manera es cuando uno se convierte, es cuando uno comienza a dar testimonio. Se recuerda lo que Pablo habla, parece que es en los Hechos 16, de aquel carcelero. Se recuerda lo que Pablo le dice, cree tú y toda tu casa será salva. Pero para que sea salva, ¿qué necesita? ¿O qué necesitamos para ser salvos? Pero para creer, ¿qué tenemos que hacer? Si no escuchamos la palabra, no vamos a creer. Pero si alguien nos dice que creamos, vamos a creer, y por lo que nos dice, ¿seremos salvos? No, hermano, hermano. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Después de escuchar la palabra de Dios, entonces sí, ya viene la conversión. ¿Cómo dice que viene la fe, hermano, hermano? Y la palabra de Dios, según dice, hermano, que la palabra es primeramente tiene que estar en nosotros. Y de esa manera
ser transformados por la misma palabra de Dios. Pero cuánta gente usted se va a encontrar, hermano, que ya hizo la oración de fe y ya se considera salvo ya. Y según, hermano, este es un andar, un caminar con Cristo, para que nosotros podamos llegar hasta el final. Porque si en el transcurso que estemos aquí en la tierra, Dios no logra transformarnos, cuando lleguemos allá vamos a poder ver cara a cara a nuestro Dios. No lo vamos a poder mirar. Y según aquí dice Pablo, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y ahí en el versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué dice versículo 16? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cómo es que uno se convierte al Señor, hermano, hermano? ¿Cómo será que uno se convierte al Señor? ¿O cómo se convirtió usted? ¿Verdad que alguien le habló de la palabra? Por ahí se encontró alguien por ahí. Y ese alguien hizo lo que tenía que hacer y lo puso en el camino de Dios. Y de ahí estaba ya bajo su responsabilidad suya el ser enseñado por Dios. Y cuando Dios lo esté enseñando, usted tiene que mostrar un cambio en cada uno de nosotros. O sea, vamos mostrando un cambio en cada uno de nosotros. Porque como hemos venido diciendo en estos días, a cada día que pasa, nos vamos acercando más a nuestro final. Y se supone que en el final, ahí va a estar el Señor. Pero ¿qué pasa si no hemos sido completamente transformados? ¿Se nos irá a permitir ponernos el velo para poder estar delante de la presencia de Dios? No, hermano, hermano. Según dice que nosotros ya estamos en el nuevo pacto. Dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué dice versículo 17? Porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Según, hermano, al final de nuestro caminar, ¿a quién vamos a ver enfrente de nosotros? Supuestamente el Señor nos espera, pero hasta ese día tiene que estar la transformación completa en cada uno de nosotros. Pero si estamos a medias, ¿iremos a poder verlo? O sea, tiene que ser una transformación completa. Según dice, hermana, que Dios nos va transformando de gloria en gloria. Y dice, como viendo la misma gloria del Señor como en un espejo, como por un espejo. O sea, la misma manifestación de nuestro Dios la vamos a mirar. Pero ¿qué pasa, hermano, hermana, si hasta este día, aunque yo diga que tengo muchos años, pero en sí no lo he recibido de corazón? O sea, pongámonos a pensar, hermana, con esto no le quiere decir que todos estos años estamos sin Cristo, no, hemos estado con Cristo. Pero lo que Pablo se está refiriendo era a los hermanos que decían que ya habían creído en Cristo. Pues sí habían dicho que habían creído en Cristo, pero no mostraban un cambio en cada uno de ellos. Vivían de la misma manera, como que no se había manifestado la gloria de Dios en cada uno de ellos.
Y por eso les pone ese ejemplo en el tiempo de Moisés. Pero vea, hermano, hermana, el día final se está acercando. Y si no le permitimos a Dios que nos transforme completamente, no lo vamos a poder ver cara a cara. Y según ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, de que un día lo vamos a ver cara a cara. Pero acuérdese, como la palabra dice, que Dios es santo. Y si nosotros no hemos sido santificados por Él, no lo vamos a poder mirar. Por eso vea, hermano, cuánto tiempo nos quedará hasta este día. ¿Nos irá a alcanzar el tiempo? Yo creo que si nos metemos más con el Señor, sí lo vamos a lograr. Por eso nunca debemos de sentirnos confiados como decir, ya lo logré, ya lo tengo todo. Acordémonos, mientras que estemos aquí en la tierra, hay peligro para con nosotros, hermano, hermano. Hay tantas cosas que se van a interponer en nuestro camino, pero nosotros hasta este día hemos confiado en el Señor y creemos y esperamos que Él nos sacará hasta el final. Por eso sigamos confiando en Él, hermano, hermana. Lea versículo 18 una vez más. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Según dice que los creyentes o los que han creído en el Señor serán transformados a su imagen. Vea, hermano, lo glorioso de nuestro Dios para con nosotros. Por eso tenemos que darnos cuenta, hermano, hermana, que Dios hasta este día se ha glorificado de una manera maravillosa en nuestras vidas. Por eso nosotros no podemos ir, Señor, hasta aquí ya lo hemos logrado todo. No, el Señor a cada día se glorifica de una manera maravillosa en nuestras vidas. Y es importante darnos cuenta, hermano, hermana, que el Señor está aquí con nosotros. Aleluya. Siempre decimos, podemos sentir la presencia de nuestro Dios, porque sí, Dios es real. Dios hace sentir su presencia en cada uno de nosotros. Y de esa manera lo podemos glorificar con todo nuestro corazón. Versículo 18 una vez más. Y leemos ahí en la segunda de los Corintios capítulo 4 versículo 6 para que veamos, hermano, hermana, qué es lo que dice Dios en su palabra. Dice, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice en el capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para decir, hermano, que nosotros hemos sido transformados, ¿qué es lo primero que debemos decir? Que Dios es el que nos transformó. Por eso vea, hermano, no vayamos a cometer el mismo error de muchos, que a veces nos encontramos a alguien por ahí, le damos 2 o 3 palabras y pareciera que ya se convirtió. Inmediatamente comenzamos a hacer los preparativos y lo comenzamos a invitar para que haga lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y de esa manera cree y piensa que ya es salvo. Pero acuérdese, hermano, hermana, este es un andar. Es un andar frecuentemente. Porque si nosotros les decimos así de esa manera, ellos creen. Si aún nosotros que decimos que hemos creído, que siempre hemos estado ahí, batallamos. Ahora imagínese, hermano, hermana, aquel que en sí no ha sido transformado por la misma palabra de Dios. De esa manera podemos entender que nuestro Dios, hermano, hermana, en su misericordia, ahí ha estado presente siempre con cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Y de esa manera tenemos que entender que Dios nos ha llamado con un propósito. Pero cada uno de nosotros tenemos que dar testimonio, porque acuérdese, hermano, hoy estamos en un tiempo de prueba,
No es que Dios nos esté poniendo esta prueba, pero es una prueba que nosotros la podemos tomar de parte de Dios para ver cómo estamos cada uno de nosotros. Dice, hermano, hermana, que nosotros nos estamos aproximando a nuestro final, y según en ese día el Señor se presentará delante de nosotros, y la esperanza que nosotros tenemos es que lo vamos a ver cara a cara. No vamos a tener que tener el velo como en el tiempo de Moisés. Vamos a ver al Señor a cara descubierta. Ve, hermano, pero venimos hablando acerca de la transformación. ¿Quién hace la transformación en nosotros? Dios. ¿Cómo la hace Dios? Por su palabra. Por eso le comentaba eso que escuchaba del expresidente de México, Vicente Fox, y mencionaban a otro por ahí, un periodista muy reconocido, que decían: estos hombres dieron testimonio de que habían recibido a Dios en su corazón, pero desde ese día que lo hicieron notorio, no lo mostraron. Y ¿sabía usted que Dios siempre da oportunidades para que uno muestre? Por eso, si usted lee lo que le decía en Romanos 10:8 en adelante, ahí habla donde dice que la palabra está cerca de ti, por no decir en tu boca está la palabra. Pero acuérdese, para que la palabra esté en nuestra boca, primeramente tiene que estar en el corazón. Porque acuérdese, el Señor Jesús dijo que los pensamientos de dónde salen, de aquí, o de dónde salen, salen de acá, ¿verdad que sí? Los malos pensamientos salen de acá. Quiere decir que si nosotros estamos comiendo y comiendo la palabra, ¿qué va a salir de nosotros? Y si estamos recibiendo la palabra, ¿qué es lo que vamos a hablar? O sea, acerca de la grandeza de nuestro Dios. Quiere decir que eso nos muestra, hermano, era que Dios nos está preparando para ese encuentro. Por eso, vea, hermano, hermana, a veces nosotros pensamos que es fácil o que es difícil, pero que es fácil. O sea, decimos es difícil para el que no ha creído, pero fácil para el que ha creído. Léalo una vez más, versículo 6. ¿Qué es lo que dice Dios, hermano, hermana? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Dice que Dios mandó que resplandeciese la luz en nuestros corazones. ¿Para qué, hermano, hermana? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Quiere decir, hermana, que para que yo muestre que sí he creído en Él, pues la palabra tiene que estar en mí. Y de esa manera dar testimonio de la grandeza de Dios para conmigo, o como para usted también. Y de esa manera darnos cuenta si estamos preparados o no estamos preparados. Acuérdese, hermano, en esta noche Dios se puede presentar. Puede ser mañana, no lo sabemos. Pero según nosotros, como hemos creído en Él, a cada día debemos de estar preparados. ¿O no debemos estar preparados? O sea, la seguridad que debemos de tener que Dios sí ha ido trabajando en cada uno de nosotros. Acuérdense, hemos leído, parece que es en los Filipenses 1, donde comienza hablando Pablo del versículo 6 en adelante, hablando que es necesario permanecer en Él, para que Cristo, así como comenzó obrando por primera vez en nosotros, Él lo va a seguir haciendo hasta el final. Por eso, hermano, hermana, ya está en nosotros el querer ser transformados por Dios. Porque si no es así, hermano, hermana, puede que el Señor en esta noche se nos presente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que cubrirnos. Y dice que ya no es necesario que nos cubramos.
Porque eso fue en el antiguo pacto cuando se tenía que hacer así de esa manera. El pueblo, dice, no pudo ver la gloria reflejada en Moisés. Porque en cierta manera ellos, ¿por qué será que ellos tenían miedo? ¿Por qué será que ellos tenían temor? Porque no se sentían seguros. Acuérdense en el desierto, cuántas veces no tentaron a Dios, hermano. Y cada vez que tentaban a Dios, era una prueba que no pasaron ellos. Quiere decir que en ese mismo momento que ellos sabían que la presencia de Dios estaba en el mismo Moisés, no la podían resistir. Cuando Moisés los llamaba para hablar con ellos, no querían ni salir para afuera de sus tiendas, de sus chozas, como se dice así, sino que decía Moisés, habla, te escuchamos, no es necesario que salgamos a mirarte, solamente dinos qué es lo que ha dicho nuestro Dios, y lo que Él haya dicho, eso es lo que vamos a hacer. Y ahora, hermana, por eso le decía, a veces nosotros tomamos esa escritura de la que le leía, parece que fue en la segunda de Juan, donde habla que ya no hay necesidad que nadie nos tenga que hablar. Y a eso nos basamos también nosotros. O sea, cuando habla que no es necesario que ya nos digan nada a nadie, a nosotros, es porque el mismo Dios está tratando directamente con nosotros ya. Pero de esa manera no nos dice, ¿sabes qué? Ya no te congregues, ya no permitas que nadie te hable. O sea, malinterpretamos nosotros malas cosas y nos estamos aproximando a nuestro día final, cuando vamos a tener ese encuentro glorioso con nuestro Dios. Y según dice Pablo en el versículo 18 del capítulo 3 de la segunda de los Corintios, por tanto dice, nosotros todos, que dice todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando usted se ve al espejo, hermana, ¿se espanta en sí mismo usted? ¿Verdad que no? Dice, así va a ser también. Cuando nosotros nos miremos delante del Señor, nos vamos a estar mirando en sí mismos, porque en cierta manera cuando lleguemos allá, estaremos completamente transformados en la misma imagen de nuestro Dios. Y no haber por qué temer. Se recuerda que en estos días le decía que cuando nosotros sintamos que nos estamos ya acercando a nuestro final, en vez de tener miedo, debemos de estar alegres, porque ya nos estamos aproximando a nuestro final. Pero ¿en qué momento vamos a tener miedo? ¿Saben en qué momento creo que vamos a tener miedo? Porque no estamos completamente transformados. Vamos a sentir miedo, vamos a sentir temor, el querer morir. Y vea, hermano, Dios nos tiene que preparar aún para la muerte, porque según la muerte es nuestro transporte para llegar a la presencia de nuestro Dios. Porque hay que morir. Se recuerda lo que el Señor les decía a los judíos: si el grano de trigo no cae a tierra, ¿se recuerda que les dijo? Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera, y después de morir. O sea, la referencia que le ponía es, por ejemplo, un grano de cualquier cosa que usted tira ahí, usted lo tira, y después de ese grano, ¿qué pasa después? O sea, brota algo de ese grano, ¿verdad que sí? Esto era lo que el Señor Jesús le decía. O sea, nosotros entendemos que para llegar allá tenemos que morir primeramente. Por eso vea, hermano, Dios nos está preparando desde este momento. Y yo siempre digo, ¿cuánto tiempo nos quedará? ¿No será que estamos perdiendo nuestro tiempo? Y ya cuando decidamos ahora sí, el tiempo no nos vaya a alcanzar. Vea por sí mismo, hermano, cómo está delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Si le hemos permitido que nos vaya transformando en gloria, para que de esa manera podamos ver así como nos miramos al espejo nosotros sin ningún temor.
que podamos ver la misma gloria manifestada en nosotros y no nos vayamos a espantar. Porque si es así, no lo vamos a poder mirar. Lea versículo 6 una vez más. Y leamos ahí después en la primera de Juan capítulo 3. Acordémonos, hermana, la transformación tiene que ser algo especial. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Según, hermano, hermana, la transformación se va haciendo en cada uno de nosotros. Y esa transformación que Dios va haciendo en nosotros es lo que nos está manteniendo hasta este momento. Cuando usted sienta de repente un deseo, como que no tiene deseo de escuchar la palabra, como que siente un cansancio y ya como que dice, ya me cansé. Ahí dése cuenta, hermano, hermana, que la transformación no está siendo manifestada en usted. Según dice en lo que acabamos de leer y en lo que vamos a leer, que esa transformación es algo especial en nosotros, porque hasta este día debemos de sentir la presencia de Dios en nosotros, y de esa manera podemos ir sintiendo lo que es, hablando espiritualmente, lo que es Dios para con nosotros. Y según dice Juan, en lo que vamos a leer, vaya ahí a la primera de Juan capítulo 3, dice ahí, ahorita es un gozo, un regocijo para nosotros. Y aún dice, aún no se ha manifestado Cristo, o sea, hablando que esté ya, que estemos frente de Él o que Él frente de nosotros. Pero cuando ese día ocurra, dice, va a ser algo maravilloso. Por eso vea, hermana, hermana, lo que es la palabra en nuestro tiempo ahorita es algo que nos anima, nos alienta, nos motiva para que nosotros podamos proseguir hacia adelante y que por la misma palabra nos vayamos dando cuenta cómo va la transformación en cada uno de nosotros, hermano, hermana. Por eso le decía, es maravilloso que nosotros mismos nos demos cuenta que Dios va haciendo la transformación en nosotros. Por eso, mire, como le decía, cuánta gente ha creído así de esa manera, que usted se le encuentra por ahí en la calle, le habla y lo anima y lo motiva para que reciba al Señor. Y Él le dice que sí. Y ya con eso ya cree y confió que ya recibió a Cristo en su corazón. Por eso le preguntara, ¿será así? Según ahí en los Romanos, lo que le mencionaba, 10 del 8 en adelante, como en el 13, 14, por ahí dice, que todos tienen que ser enseñados por Dios primeramente, para que a fin pueda llegar a Cristo nuestro Señor. Por eso, hermana, hermana, ¿quién es el que habla en lo que estamos leyendo? Es Dios el que habla. ¿Y cómo es que nosotros lo entendemos? Por el mismo Espíritu que está en nosotros podemos entender lo que Dios nos dice. ¿Por qué es que el inconverso no entiende, hermano, hermana? Porque no ha escuchado. Y a veces, como no ha escuchado, nosotros vamos y le ponemos 2, 3 palabras y con eso ya creyó. Por eso digo, no es así tan sencillo, hermano, hermana. Hay que proseguir hacia adelante, porque si no es así, hermana, hermana, pues el día se está acercando y quién sabe si vayamos a poder ver cara a cara a nuestro Dios. Dice, hermano, hermana, primera de Juan capítulo 3, leamos versículo 2 al versículo 3. ¿Qué dice? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que dice, hermano, hermana, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Según el versículo 2, hermana, hermana, para poder ver a Cristo cara a cara, ¿qué tenemos que hacer?
O sea, la esperanza que dice, hermanos, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y más adelante dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ¿cuál es la tarea que nos deja, hermano, mientras estamos aquí? ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Que lo santifiquemos a nosotros mismos. ¿Y cómo es que nos podemos santificar a nosotros mismos? Por la palabra de nuestro Dios. Pero yo ya creí, no necesito escuchar la palabra de Dios. Por eso a veces se cree y se piensa que ya uno es salvo y que ya no se tiene que hacer nada. Pero acuérdese, hermano, hermana, aquí estamos en la tierra aún todavía. Pero se supone que un día vamos a presentarnos delante de Él. Y según Dios que es, hermano, hermana, santo. Y para que nosotros podamos presentarnos delante de Él, ¿cómo tenemos que estar nosotros? ¿Y cómo es que nos vamos a santificar entonces? O sea, ¿qué es lo que hace la palabra en nosotros? ¿No es eso? ¿No nos santifica? O sea, cada día va cambiando, nos va transformando hasta llegar a la transformación completa que se requiere para fin de que nosotros podamos mirar a Cristo cara a cara. Dice Pablo, nosotros así como en un espejo nos podemos mirar sin temor ninguno. A cada día sí sentimos que vamos mirando a Cristo. Y cuando sentimos que no, pues es que no vamos bien. Pero cuando a cada día vamos sintiendo que sí podemos ver o que sí estamos bien, vamos por buen camino. Y ahí lo dice en ese versículo 2 y 3, hermano, hermano. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, hermano, ¿se da cuenta, hermano, que no es tan fácil como creíamos? Mire, por último, vamos a leer. Bueno, leamos Apocalipsis capítulo 22. Ahorita leemos nomás de pasada lo que dice Romanos capítulo 10. Así es que si se encuentra por ahí a su hermano o su hermana que le dijo unas palabras y lo comprometió a recibir a Cristo, vaya y busca, ¿sabes qué? Me equivoqué en lo que te dije. Dios quiera que esté en los caminos de Dios, hermano, hermana, pero hay quienes, hermano, han dado testimonio que dicen que lo recibieron y pues no dan testimonio. No es como ellos creen, como ellos piensan. Las cosas son diferentes, hermano, hermana. Aleluya. Si usted dice que tiene a Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar testimonio, hermano, hermana. Apocalipsis capítulo 22. Mire lo que dice versículo 2. Hacia el versículo 4. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, que dice, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Vea, hermano, hermana, imagínense si nosotros no estamos practicando desde este momento, hermano, hermana, cuando lleguemos allá, haga de cuenta que se nos permitiera entrar, pero que llegando allá no supiéramos qué es lo que tenemos que hacer. Y según aquí, Dios da testimonio acerca de los que le sirvieron. O sea que dieron testimonio
porque Dios aquí en la tierra les mostró todas las cosas para cuando lleguen allá, no se les tenga que decir qué es lo que tienen que hacer. Y según en este versículo 4 dice, y verán su rostro. ¿Quiénes, hermano, hermana? ¿Quiénes mirarán su rostro? Los que fueron transformados de gloria en gloria. Porque acuérdese, a medida, hermano, hermana, hablando espiritualmente, a medida que experimentamos el amor de nuestro Dios, a medida que vamos experimentando la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nos va transformando a la manera suya. ¿Cómo era el Señor Jesús, hermano? ¿Cómo es que el Señor mostró ser aquí en la tierra? Manso y humilde. ¿Y cómo Dios quiere que seamos nosotros? ¿Será que hasta este día podemos decir, Señor, ya estamos listos? Somos mansos y humildes, ya nos podemos ir? ¿Verdad que todavía no? Nos falta, hermana, nos falta aún todavía. Por eso puede ser en esta noche, nos quedan unas horas. Hoy es el momento que le ponemos, Señor, transfórmanos en este mismo instante, porque queremos irnos contigo. Dice el 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos Le servirán. Si en esta noche, hermano, la pregunta es, ¿cuántos siervos de Dios habemos aquí? ¿Verdad que decimos amén? Somos siervos, ¿verdad? Según como siervos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Servirle. ¿Verdad que debemos servirle? O sea, para nosotros tiene que ser un deleite el servirle a nuestro Dios. Dice que sus servidores, sus siervos, verán su rostro. ¿No quiere ver el rostro del Señor? Entonces, hermano, para que Dios vaya transformándonos, ¿qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos hacer? ¿O qué tenemos que recibir? Su palabra. Su palabra es la que nos cambia, la que nos transforma. ¿Qué no leíamos en estos días en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Que toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para todo. O sea, nos enseña, hermano, nos instruye, nos muestra todas las cosas. Pero lo que es útil para nosotros, a veces no la queremos nosotros. Y la palabra de Dios, hermano, hermana, es la que nos va transformando. Romanos capítulo 10, solamente lo vamos a leer. Tal vez mañana meditamos un poquito en eso, hermano, hermana. Yo le decía hace tiempo atrás, a mí no me hicieron la oración de fe. Yo solamente escuché una vocación, la palabra de Dios. Y de ahí continué hacia adelante y hasta ya sigo hacia adelante porque he creído, hermano, hermana. Y yo sé que debo de mantenerme. Si dijera, hermano, ya está listo, yo le digo que no estoy listo todavía. Porque antes de que yo lo diga, el Señor ya lo dijo, ya está listo, vámonos ya. Pero si no ha venido el Señor, no me ha llevado, es porque no estoy listo todavía. Por eso no debemos de creer, hermano, que ya estamos listos. El Señor sabrá en qué momento vendrá y nos llevará. Pero si no ha llegado es porque no estamos listos aún todavía. Mire lo que dice en Romanos capítulo 10. Lea lo que dice versículo 8. Según, hermano, así lo podemos entender como mucho lo podemos entender. Pero si lo meditamos nos vamos a dar cuenta que no es así. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si nosotros lo entendemos así, hermana, por la palabra de fe que yo tengo, puede invitar a quien yo pueda invitar, hermano, para que repita lo mismo conmigo, y de esa manera será salvo. Pero según vea lo que sigue leyendo, lo que sigue diciendo,
Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Según en el versículo 9 dice que si confesares con tu boca, pero vea hermano, ahí lo dice que si confesares con tu boca, serías salvo, ¿verdad que sí? O sea, es correcto como en ocasiones se dice, pero nosotros ya en el entendimiento, para confesarlo con nuestros labios, con nuestra boca, ¿qué es lo primero que debe haber en nosotros? ¿En qué debe estar primero en nosotros? O sea, primeramente vea lo que dice versículo 10. ¿Qué dice versículo 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, vea cómo lo pone ahí. Dice el 9, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Pero en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, ¿qué es lo primero que debe haber entonces en nosotros? ¿Solamente lo confieso de labios o primeramente creo con el corazón? O sea, creer primeramente en el corazón y después lo confieso. Por eso vea, hermano, usted se va a encontrar a muchos hermanos así, que se les dijo así de esa manera o lo creyeron así de esa manera, pero no han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por eso vea, hermano, a veces nosotros vemos, es fácil, pero no es fácil. ¿Verdad que en ocasiones nos cansamos? Hay momentos que no quiero, no deseo. Pero según, hermano, la transformación, si nosotros creemos que Dios nos va transformando, así como dice, de gloria en gloria, es como dice, nos va transformando a cada día nos va transformando. Porque si hoy comienza a transformarnos y después en un mes vengo otra vez, ¿cómo va a ir el trabajo en mí? Como decimos, lento, ¿verdad que sí? O si entre más yo me preste en las manos de Dios para que me vaya transformando, me vaya cambiando, más me estoy aproximando y de esa manera más seguro estaré para aquel día. Porque según dice que sus siervos, sus servidores le servirán y en aquel día le verán cara a cara. Vea, hermano, ya nos estamos aproximando y debemos de permitir a nuestro Dios, si es posible, Señor, mete overtime en mí. El propósito es que me transformes lo más pronto que sea posible. Veamos, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Humanamente vemos lo que está aconteciendo y queramos o no, es algo que se interpone en nosotros, hermano. Y esas son las maneras que Satanás utiliza para que Dios no vaya haciendo ese cambio en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, a cada día tenemos que decirle, Señor, veo que estás trabajando de una manera maravillosa en mi vida, porque el Señor es el que nos da la oportunidad, nos da el sentir, hermano. Acuérdese, Pablo mismo lo dice, que no está en nosotros, es Dios el que está obrando en nosotros, porque por nosotros, hermano, dijéramos, Señor, pues sigue haciendo la obra en mí, yo aquí y tú allá. Pero Dios, hermano, quiere tratarnos individualmente, pero más cerca de nosotros. Porque no es así como nosotros creemos, como nosotros pensamos, hermana. Le leo versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primeramente se cree en el corazón y después se confiesa con los labios, hermana, para recibir la salvación. Pero acuérdese una vez más, si la persona no recibe el Evangelio de Cristo, no puede confesarlo. Y no es solamente que 2, 3 palabras y ya me convertí. Hay que perseverar, hermano, hay que continuar.
¿Verdad que muchos años llevan los caminos de Dios? ¿No serán suficientes ya todos los años? Dice Dios, no. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, hermano. No le digo que piense